Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, estamos aquí, eso es bueno, ¿no? Hay que darle gracias a Dios por poder estar aquí presentes y sobre todo que es bajo su propia voluntad, ¿verdad? O alguien está amenazado, hable ahora o calle para siempre. Está bien, aunque sea amenazado, está bien, está aquí y eso es bueno, ya dejémoslo ahí. No, gracias a Dios que nos permite retomar estas reuniones, estas enseñanzas. Créanme que creo que la enseñanza a los matrimonios es algo indispensable en la vida familiar. La familia es algo importante en la iglesia porque, bueno, la iglesia se compone de familias, ¿verdad? Y que nosotros recibamos alimento de la palabra de Dios como matrimonio nos va a ayudar muchísimo, hermanos, a permanecer firmes y constantes en el camino, en esta carrera que tenemos por delante. No echarnos para atrás y afrontar todo lo que se venga, porque la vida matrimonial pues es la relación más íntima que hay en esta tierra después de la relación con Cristo. No hay otra relación más íntima en la tierra que pueda ser sino el matrimonio. El matrimonio, ahora sí que es la expresión más grande y pura del amor de Cristo con su iglesia. Y así lo debe de entender, lo hemos estado estudiando a través de todo este tiempo, de estos meses pasados, a través de la serie que hemos estado llevando del verdadero matrimonio. Y es necesario que como matrimonio nos apliquemos a la palabra. A veces los matrimonios no funcionan como deberían de funcionar o tienen demasiadas circunstancias adversas, insatisfacciones el uno con el otro. Y todo esto no es por los defectos de ella o los defectos de él, no, porque todos tenemos defectos. ¿Hay alguien aquí perfecto, aparte de mi esposa? Dios solamente es perfecto. Por tanto, los matrimonios no funcionan porque haya perfección en él o en ella, o no hay muchos conflictos porque hay demasiados defectos o en una persona o en otra. No, sino por la falta de instrucción de la palabra de Dios en la vida matrimonial. Y sobre todo, por una falta de sometimiento a la misma que nos impide ver la gracia de Dios y sus maravillas obrando en nosotros. Pero si estamos aquí, ya sea de manera presencial o también a los que están conectados por medio de la transmisión, es porque queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Cuánto quieren que Dios obre en sus vidas? En lo individual y en su matrimonio. Qué hermoso es un matrimonio en el cual el Señor está trabajando, hermanos. ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Cómo con Cristo las cosas matrimoniales son diferentes? ¿Sí lo han experimentado? Pues vamos a seguirlo experimentando. Vamos a disponer nuestro corazón, ¿les parece? Cierre sus ojos, vamos a orar y a darle gracias a Dios porque nos permite reanudar estas reuniones en este año. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte toda la gloria, Señor, todo el honor, el reconocimiento, es tuyo. Tú lo mereces porque eres digno, no hay nadie digno en esta tierra sino solo tú. Y por tu misericordia y amor nos has permitido acercarnos hasta tu presencia, tener una relación contigo, experimentar tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu perdón. Y has hecho cosas tan grandes e inimaginables en nosotros. Hemos visto cómo tu mano poderosa ha transformado un corazón de piedra y lo ha hecho sensible a ti, sensible a su esposa, sensible a su esposo, sensibles a los hijos, para ya no vivir de una manera apartada, una manera que no te honra, Señor. Pero aquí estamos, Padre, te anhelamos y te necesitamos. Trae descanso a nuestro corazón. Haznos entender tu buena voluntad. Haznos entender que te necesitamos más que el aire que respiramos. Queremos que obres en nosotros, que nos llenes de felicidad. Y la felicidad es estar contigo. Queremos como matrimonios honrarte
Queremos como matrimonios cumplir tu propósito, reflejar tu amor inagotable. Ayúdanos a enamorarnos más de ti principalmente, y que por consecuencia podamos enamorarnos como matrimonios, el esposo de la esposa y la esposa de su varón. Enséñanos a amarnos como tú nos has amado. Que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones. Gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de recibir tu alimento, tu palabra. Permítenos y ayúdanos a no distraernos, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Pon en mi corazón, en mis pensamientos, en mis labios las palabras adecuadas, según tu propósito, para que vayan y penetren los corazones y produzcan cambios. Tú eres quien hace la obra y nosotros disponemos nuestras vidas para ti. Ayúdanos, Padre, cámbianos y perdónanos, porque en ocasiones no somos atentos a ti. A veces no te ponemos la atención que deberíamos de ponerte. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Toma control de esta reunión. Toma control de tu palabra, que no se diga nada fuera de tu corazón, de tus pensamientos, de tu voluntad. Y que cada corazón, cada alma que va a escuchar tu palabra, la escuche con disposición, con humildad y con un corazón dispuesto a ti. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos todo el honor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toma control en este lugar. Gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, 2 Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Vamos a ver un tema dentro de esta serie, el verdadero matrimonio. Y el tema es un matrimonio de paz. Ese es el tema, un matrimonio de paz. Y el título que yo le puse a esta enseñanza es como un clamor que textualmente el apóstol Pablo, o Dios hablando a través del apóstol Pablo, menciona en este pasaje que en un momento vamos a leer, 2 Corintios 13, versículo 11. Y el título es: matrimonios, vivid en paz. Ese es el título de la enseñanza. Matrimonios, vivid en paz. Antes de leerlo, déjeme decirle que hemos enseñado que la palabra de Dios es aplicable a la vida del creyente, del cristiano. Y muchos de los pasajes que abren la palabra de Dios acerca de las relaciones que debemos de tener como iglesia, como pueblo de Dios, podemos aplicarla perfectamente en el matrimonio. Y todas las responsabilidades, todos los comportamientos, todos los pensamientos que el Señor nos demanda como cristianos, como personas que hemos decidido por la gracia de Dios y su misericordia, que al mismo tiempo nos ha permitido seguirle, recibirle en nuestro corazón como nuestro gobernador, como nuestro Salvador, único y suficiente Salvador. Todas esas responsabilidades en el matrimonio se magnifican. Se los hemos dicho. Si el Señor me demanda que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, el lugar donde yo tengo que vivir esa palabra de una manera principal, pues es en mi matrimonio, incluso antes que nuestros hijos. Yo no puedo pretender amar a mis hijos o a mis padres como a mí mismo si en mi matrimonio yo no estoy aplicando esa palabra, porque se los he dicho. El matrimonio es la relación más íntima que hay en esta tierra y la única de la cual, dice la Escritura, serán una sola carne. Por lo tanto, todos los principios de la palabra de Dios que como cristianos tenemos que vivir
son aplicables principalmente al matrimonio. De modo que en 2 Corintios 13, versículo 11, el apóstol Pablo habla a los corintios y dice: por lo demás, hermanos, y usted piénselo como si le estuviera hablando a los matrimonios. Por lo demás, matrimonios, tengan gozo. Tengan gozo. ¿Cuántos matrimonios tienen gozo en su matrimonio? Tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir, y luego subraya lo que sigue: y vivan en paz. Vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. O sea, la forma en la que el Dios de paz y de amor se manifestará en su matrimonio es que ustedes verdaderamente vivan en paz, que sean de un mismo sentir. Y el tema de vivir en paz va mucho más profundo que el simplemente vivir bajo un mismo techo y esforzarnos por no pelear. La paz depende de algo mucho más profundo que lo que nosotros incluso de manera superficial podamos hacer. Muchos matrimonios simplemente se callan para guardar la paz, pero en su corazón está una turbulencia.
una noche antes de su ejecución, él dijo: no, gracias, yo me voy a dormir y voy a dormir tan tranquilo como he dormido siempre. Bueno, todo esto pasó porque la paz de Dios era conocida para él. Él conocía la paz de Dios. Él podía descansar en la fortaleza de los brazos eternos de su Señor para satisfacer su necesidad en ese momento. Y él pudo experimentar la paz de Dios hasta el momento en que fue quemado vivo, porque conocía la paz de Dios. Y es precisamente esto, mis hermanos, lo que nos va a permitir ser matrimonios de paz. Matrimonios, escúchame bien, inamovibles en el amor. ¿Cuántos aman a su esposa o a su esposo? Inamovibles en el amor, inamovibles en el respeto. No que ahora sí te respeto y mañana no. Te respeto cuando me dices cosas que me agradan, pero cuando no me dices cosas que me agradan, entonces ya no te respeto, ya no eres digno de mi respeto ni de mi amor. Inamovibles en la entrega, inamovibles en el perdón, inamovibles en la fidelidad, inamovibles en el deseo de cuidarnos mutuamente. Cuidarnos. Dile a tu esposa: te quiero cuidar siempre. Díselo a tu esposa, a tu esposo, dile: te quiero cuidar siempre. Inamovibles, pase lo que pase. ¿Cuántos quisieran tener un matrimonio tan profundamente unido a Cristo que nada ni nadie pudiera amenazar nuestra estabilidad y firmeza matrimonial? ¿Cuántos quisieran esto en su matrimonio? Que nada pueda amenazarte, que ninguna amenaza de quemarte en la hoguera vivo pueda hacer que tú dejes de amar, cuidar, perdonar, respetar, entregarte, perdonar a tu esposa o a tu esposo. Porque la paz de Dios reposa sobre ti. Esa plena confianza de poder descansar, de que en el Señor vas a encontrar lo necesario para satisfacer lo que necesites en el momento preciso. Pero para esto, mis hermanos, necesitamos estar ligados de manera individual a Dios y a nuestra pareja. Debe de haber unidad, mis hermanos. Unidad. Porque la paz está íntimamente ligada a la unidad matrimonial. Hemos hablado mucho en temas anteriores que la relación que hay entre un matrimonio o en un matrimonio y la unión que hay entre Cristo y la iglesia, quien es llamada la esposa también en la palabra de Dios, es muy estrecha. Hay una relación muy profunda entre un matrimonio y la unión entre Cristo y la iglesia. Y de cómo el matrimonio cristiano, aquel que confiesa ser gobernado por Dios, ambas partes, debe de reflejar dicha relación, la relación que Cristo tiene con su iglesia, en donde la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así también la esposa está unida al marido, porque el marido es cabeza de la mujer y la mujer es su cuerpo, su costilla, su ayuda idónea, quien lo rodea, quien lo guarda. Eso es la mujer para nosotros los varones, y nosotros somos cabeza de nuestra esposa. Y estamos unidos. Y hemos hablado mucho acerca de esto. También hemos tocado el tema de la unidad en el vínculo matrimonial. Fue el primer tema de la serie que tocamos, la cual debe de ser en espíritu, en alma y en cuerpo. Eso debe de ser la unidad matrimonial. No solamente en cuerpo, como se relacionan muchos matrimonios, porque entonces no funciona. Si solamente un matrimonio está buscando lo sexual, no funciona. No solamente también en el alma, porque no va a funcionar. O no solamente en el espíritu, porque no va a funcionar. El matrimonio tiene que estar unido en la integridad de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Deben de ser de un mismo sentir. Deben de caminar con un mismo pensamiento.
Deben de cumplir con sus responsabilidades mutuamente, el uno para con el otro, para que entonces haya una unidad que los lleve a un crecimiento. Si alguna de estas cosas no camina de una manera ordenada, entonces el matrimonio es muy conflictivo. Porque según la unidad, mis hermanos, que tengamos, es la paz que vamos a experimentar en nuestros matrimonios. Si tú observas matrimonios que no caminan en un mismo sentir, tienen demasiados conflictos, demasiados problemas, demasiadas heridas. Matrimonios que no están en unidad, en su integridad, repito, espíritu, alma y cuerpo, son matrimonios que no son ejemplo, que sí viven juntos quizá, que sí andan caminando juntos, tienen años a lo mejor, pero no son ejemplo. No puedes ver en ellos la relación de Cristo con su iglesia. Porque según la unidad que tengamos como matrimonio, es la paz que vamos a experimentar. Dime qué tan unido estás con Dios, de manera individual también, y yo te voy a decir cuál es la magnitud de la paz que estás viviendo. Y usando este mismo principio, según la unidad matrimonial que tengas, es la paz que estás viviendo en tu matrimonio. No tienes paz en tu matrimonio, te falta unidad, te falta estar más estrechamente unido con tu pareja, más de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo si ella piensa de una forma y yo pienso de otra? Pues deja tú tu forma de pensar, yo dejo mi forma de pensar y vamos a la forma de pensar de Dios. ¿Qué te parece? Y de esa forma vamos a estar unidos. Pero necesitamos estar unidos para que nuestro matrimonio sea un matrimonio de paz. ¿Qué tan unido estás a tu matrimonio, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tan unido y qué tan unida estás en tu matrimonio? Es una pregunta que te tienes que responder, porque es la forma en la que tú vas a hacer un matrimonio de paz. ¿Pero qué significa tener paz? Porque el tema de la paz en ocasiones es muy malentendido y sumamente desvalorizado. Yo les apuesto y les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera han pensado en la paz que tienen en sus matrimonios. Muchos ni siquiera han dicho en algún momento: oye, ¿mi matrimonio tiene paz? Y menos si no la tienes, porque un matrimonio que no tiene paz solamente está siendo bombardeado por todo lo que no le gusta de su pareja o de su matrimonio, más allá de pensar en cómo puede hacer para que en su casa o en su matrimonio haya paz. Sumamente desvalorizado este tema de la paz. Se tiene un escaso entendimiento de lo que significa tener paz y al mismo tiempo se le da muy poco valor o importancia, de modo que reducen el tema de la paz únicamente a la ausencia de problemas o de tensiones. Y eso no es tener paz. Yo conozco matrimonios que tienen muy pocos problemas, casi no hay tensiones entre ellos, porque casi no se hablan. ¿A usted les gustaría un matrimonio así? Me prefiero ya no opinar para no tener problemas, mejor prefiero tener paz. Prefiero callarme y no decirle nada para no tener problemas. Y aparentan un matrimonio de paz. Pero la realidad es que eso no significa ser un matrimonio de paz. Varones que se callan y no instruyen a su esposa por 5 razones. Por miedo de que su esposa se levante y ya no le dé la cena. Tienen miedo y no saben que perjudican más. Matrimonios esclavizados a la incertidumbre, esclavizados al descontento, a la insatisfacción, porque prefieren no hablar, no comunicarse para no tener problemas y piensan que son matrimonios de paz. Pero no es así, mis hermanos. La paz maneja claramente 2 conceptos totalmente distintos. Uno es el concepto del mundo, como el mundo asimila la paz. ¿Cuántos han escuchado hablar de estás durmiendo con el enemigo?
¿Sí lo han escuchado? La única forma en la que alguien puede decir estoy durmiendo con el enemigo es que aparente tener paz. O sea, le estás diciendo todo está bien, pero estás durmiendo con el enemigo. Cualquier rato te va a jugar chueco y te va a una puñalada por la espalda. Eso es lo que significa dormir con el enemigo. O sea, reírte de frente, pero cuando te volteas haces muecas. Muchos matrimonios viven de esta manera. De frente se ríen y en su corazón le hacen muecas. Claro que sí, mi amor, yo me sujeto. Y en tu corazón, no, y este cabezón, ¿por qué no entiende? O el varón, sí, mi amor, lo que tú digas. Ay, ¿por qué no me deja, me da mi lugar? Y en tu corazón no hay paz. Así lo asimila el mundo. Ese es un concepto, pero el otro concepto es el concepto de Dios, lo que la palabra de Dios define en cuanto a qué y cómo debe de ser la verdadera paz. El primero, el concepto del mundo, depende del razonamiento del mismo hombre y tiene que ver en su mayor parte con lo externo. Por ejemplo, si una persona muere tranquilamente, dicen que murió en paz. ¿Cuántos han escuchado esto? Muere tranquilamente sin sufrimiento. Ay, pues se murió en paz. Sin importar lo que realmente pasaba en su vida diaria o los conflictos que había en su corazón. Pudo vivir una vida de conflictos, una vida de pleitos, una vida de insatisfacciones, pero si murió tranquilamente, ay, murió en paz. Ese es el concepto del mundo. Se basa principalmente en lo externo, lo que está viendo con sus ojos y que quiere creer que es real en lo profundo de su corazón. Yo veo que mi esposa no se queja para nada y nunca me ha dicho nada. Entonces yo quiero creer que ella está feliz. Y como les he dicho en muchas ocasiones, hasta el momento en el que ella llega y me pide el divorcio. Porque yo creí o decidí creer que mi esposa tenía paz en su matrimonio y que estaba contenta y que estaba unida a mí. Pero resulta que no era así, porque mi concepto de paz solamente se manifestó por medio del externo, lo que estaba viendo. Este concepto del mundo consiste en aquel deseo de cambiar las circunstancias externas para entonces comenzar a tener paz. Por ejemplo, en un matrimonio que depende de lo económico para tener paz. Si hay dinero, entonces hay paz en los corazones y jajajaja, son los más felices del mundo. El marido, no hombre, se siente el marido perfecto porque todo le puede dar a su mujer y todo lo que le pide a su mujer se lo da y su mujer está feliz y él está feliz. Y cuando llega Dios y prueba en la escasez, casi se deshace ese matrimonio. Yo conozco un matrimonio así, que se acercaron al Señor porque tenían problemas, comenzaron a involucrarse y no soportaron la escasez, porque eran un matrimonio en su tiempo pudiente, y puro Chanel y Michael Kors y puro Dolce & Gabbana, pura marca, y es en serio, Comenzaron a acercarse al Señor y supuestamente tenían paz en su matrimonio. La escasez fue tanta que no pudieron ya soportar los lujos que se daban y estaban a punto de separarse. Él tuvo que dejar a Cristo, involucrarse en negocios ilícitos para volver a tener dinero y volverle a dar a su esposa todo lo que quiere. ¿Y qué cree? Son un matrimonio feliz ahorita. Y publican todos sus regalitos de Louis Vuitton. ¿Eso es lo que el Señor quiere? ¿Eso es un matrimonio de paz? Que depende de lo externo, que depende de las circunstancias para entonces poder yo manifestar felicidad, gozo, alegría delante de mi pareja. ¿Verdad que no? No tiene nada que ver con Dios. Falta lo económico y la paz escapa por la ventana de la casa. Hay guerra, división, hay ansiedad, hay depresión, hay enojos en el hogar. ¿Por qué? Porque es una paz que depende de las circunstancias. Y ese es el concepto del mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces hay paz. Y no tolero una opinión diferente.
Pero la segunda, la paz de Dios, no depende de lo que suceda. Es más, no depende ni siquiera de lo que pensamos o de lo que sintamos, sino depende, escúchame bien, de quién es Dios. Voltea con tu pareja y pregúntale, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dile. Esa paz depende de quién es Dios, porque del hecho de quién es Dios se desprende todo y por supuesto de lo que Cristo Jesús hizo para que esa paz de Dios, porque dice la Escritura que Dios es un Dios de paz, pudiera ser algo posible en la vida del hombre y en la vida del matrimonio. Romanos capítulo 5 versículo 1 claramente lo especifica, dice, justificados pues por la fe tienen paz para con Dios. Es decir, es por Cristo, por creer en Él, que podemos experimentar lo que es la verdadera paz. No la paz que mencioné hace un momento dependiente de circunstancias, sino la paz que dependió de Jesús, de su obra en la cruz, la paz que dependió de quién es Dios. Pero obviamente, mi hermano, la cuestión está en que necesitamos conocer quién es Dios para que entonces podamos también experimentar su paz. Y el problema de muchos matrimonios es que no quieren conocer quién es Dios y no quieren adentrarse a la obra de Cristo Jesús. Asisten a las iglesias, escuchan alabanza, no escuchan música del mundo porque eso es pecado, pero no tienen matrimonios de paz. No avanzan hacia el perfeccionamiento, no hay gozo, no son de un mismo sentir y no viven en paz. Siempre hay insatisfacción en el corazón. Siempre. La paz de Dios no es por lo que pase o no pase. La paz de Dios no es por lo que yo tenga o no tenga, sino que depende de que sé quién es Dios y sé también cuál es mi relación con Él. Una relación, mi hermano, que lo cambia todo. Una relación que fue por gracia y una relación que nos da esperanza en las peores circunstancias. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado hablar de un hombre llamado David y que fue rey de Israel? Si no ha escuchado, hermano, póngase a leer la Biblia y no venga a la iglesia hasta que lea 1 y 2 Samuel, por favor. No se crea si venga. Aquí se la leemos. El rey David, sabemos gran parte de su vida por la revelación de la palabra de Dios, gracias a que Dios tuvo a bien revelar los hechos de David, de su vida. Pero vemos que David llegó a ser un hombre unido a Dios. David era un hombre que estaba unido a Dios. Llegó a ser, dice la Escritura, conforme a su corazón. Eso lo llevó a vencer los miedos. ¿Cuántos recuerdan que él se enfrentó a un gigante
cuando fue traicionado, calumniado, amenazado, ofendido y echado a la calle? La respuesta es obvia, ¿no? Porque David conocía quién es Dios. David conocía cuál era su relación con Él, causa por la cual podía experimentar paz en medio de cualquier circunstancia. Un diccionario dice, diccionario teológico, dice que la paz con Dios o experimentar la paz de Dios es mucho más que una emoción personal. Es más que decir, ay, ahora sí sentí a Dios en la iglesia en medio de la alabanza. Y eso me hizo sentir tan profundamente conmovido que quiero entregarle mi vida. O sea que si no lo hubiera sentido en medio de la alabanza, no le entregas tu vida. Es mucho más allá que una emoción personal. La paz de Dios no son emociones o la ausencia del sentido del ser condenados. Eso no es la paz tampoco. La paz, dice, es la relación correcta con Dios. Saber cuál es la posición de Dios como el Señor y soberano del universo y de mi vida, y saber cuál es la posición mía como un ser pecador que ha alcanzado misericordia y ha sido perdonado y puesto en una posición de hijo. Esta relación correcta con Dios involucra tres cosas. El perdón de nuestros pecados en primer lugar, porque nadie que no haya sido perdonado de sus pecados puede tener paz en su vida, porque el mismo pecado lo condena, el mismo pecado lo hace estar intranquilo. Y muchos matrimonios no tienen paz porque el pecado está en medio de ellos. Que hay pornografía quizá, porque hay lascivia, porque hay adulterios, porque hay avaricia, hay egoísmo. El pecado no deja tener paz a una persona. Si hay mucha contienda en el matrimonio, bueno, hagan un alto y digan, ¿quién de los dos tiene el anatema? ¿Quién de los dos tiene el pecado? O como Ananías y Zafira, pues los dos. Tú me dijiste, yo me la comí y te consentí, ni modo. Los dos nos petateamos. Chequen, examínense si quieren tener un matrimonio de paz, si es que en su matrimonio hay mucho conflicto y mucho choque, si hay muchas contiendas. La relación correcta con Dios involucra el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, la seguridad interna de que ahora tenemos una reconciliación con Dios, que tenemos una relación profunda con Él, de estar nosotros reconciliados con Él, y también, en tercer lugar, que Dios también está reconciliado con nosotros, es decir, que no solamente conocemos a Dios, sino también somos conocidos por Él, somos conocidos por Dios. Cuando una persona entiende estas cosas y vive bajo ellas, bajo el entendimiento de estas cosas, trae como resultado la paz. Y la paz de Dios y la comunión con Dios son inseparables. Si yo quiero tener paz con Dios, tengo que tener comunión con Dios, bajo el entendimiento de que ahora puedo tener una relación de hijo con Él. Pero muchos obtienen este alivio del sentimiento de culpa, no hay paz en su corazón, y quieren aliviar ese sentimiento de culpa mediante el llanto. Y se ponen a llorar en el matrimonio pensando que el llanto va a traer paz a su vida. ¿A cuánto les ha ayudado el llanto para que su matrimonio sea un buen matrimonio? Y tú me dijiste, y empiezas a llorar y te dice, ya, pues ya, perdóname, ya. Y ya hay paz y tú ya estás bien tranquila. Pero hay paz por un tiempo, ¿no? Pero muchos quieren calmar esa falta de paz mediante el llanto, mediante la confesión. ¿Le confiesas a tu pareja algo y quieres que todo se arregle por consecuencia? ¿O por el consejo de otras personas? Y confunden un calmo de conciencia con la paz de Dios.
Calmar conciencia, mi hermano, no es tener paz. El pecado se calma con la manda, ¿verdad? Si tú te vas de rodillas de aquí a la basílica, vas a sentir un alivio en el corazón porque hiciste algo por Dios y te va a calmar la conciencia, te va a calmar la culpa, pero no te va a transformar, no te va a producir nada. Vas a llegar a tu casa, tu esposa no va a tener la comida lista y vas a renegar contra ella y vas a pelear, porque de eso no depende de la paz, sino depende de saber quién es Dios, cuál es mi relación con Él, y saber, mi hermano, que tenemos un Dios de paz que quiere que tú y yo seamos matrimonios de paz. Por eso debemos ser matrimonios que busquen tener paz en nuestra relación. Dios es todo lo contrario al desorden. ¿Cuántos saben esto? Dios no le gusta el desorden. Dios vio la tierra desordenada y vacía y comenzó a ordenarla. Dios vio tu vida desordenada y vacía y comenzó a ordenarla. Dios vio que en la tierra no había luz y dijo: sea la luz. Dios vio que en tu vida no había luz y dijo: resplandece en tu corazón la luz del evangelio. Dios es todo lo contrario al desorden, a todo aquello que manifiesta inmundicia, pleitos, divisiones. Dios no habita en medio de esos lugares donde hay contiendas. Por eso la exhortación del Señor es siempre: vivan en paz. Vivan en paz, sean matrimonios de paz. Los corintios eran personas demasiado desordenadas, muy desordenadas. En todas las cosas representaban a Cristo de una forma demasiado religiosa y superficial, demasiado permisiva y demasiado conformista. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 5, tú te puedes dar cuenta de un caso de un hijo que se estaba acostando con su madrastra. Y los corintios, dice el apóstol Pablo, estaban envanecidos, no habían hecho nada. Se habían conformado a ese tipo de vida y decían: bueno, pues es que allá él. Y lo permitían, eran demasiado permisivos. Se acostaba con su madrastra. El apóstol Pablo les recuerda que el desorden no era parte de la voluntad de Dios. Y es lo mismo, hermanos, el desorden en la vida matrimonial no es parte de la voluntad de Dios. La falta de paz en tu matrimonio no es porque Dios lo quiera así. No es porque a Dios le guste tenerte de pleito con tu esposa o con tu esposo. Eso no es posible en Dios. Dios es contrario al desorden. Los corintios manifestaban desorden en los pensamientos. Sus pensamientos eran un caos. Se peleaban por cosas que ni al caso. Tenían desorden en los roles. No sabían qué rol ocupaba cada persona. Tenían desórdenes en el conocimiento. Tenían desorden en la autoridad. Tenían desorden en las reuniones. Los corintios eran un total caos. Una iglesia demasiado desordenada que reflejaba también, en lo particular, la vida de muchos matrimonios desordenados. Mujeres que se estaban queriendo enseñorear de su marido. Por eso el apóstol Pablo le dijo a las mujeres: callen, no les es permitido hablar, porque van y avergüenzan a sus maridos, porque toman decisiones sin consultarlo, porque son autónomas y se han olvidado de que son un mismo cuerpo, una misma carne, de que ya no son más dos sino uno solo, y que ni el varón es sin la mujer ni la mujer es sin el varón. Y sí, aunque tú seas cabeza, varón, también tienes que preguntarle a tu esposa si está de acuerdo, si vas a algún lado. En 1 Corintios 14:33 el Señor les dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ese es un principio que tenemos que entender. Dios no es Dios de confusión. Es que yo no entiendo a mi esposa. Dios no es Dios de confusión, mi hermano. Dios te quiere enseñar cómo tratar a tu esposa. Es que yo no entiendo a mi marido porque
Es que Dios te quiere enseñar, porque Dios no quiere que vivas un matrimonio desordenado, en el cual no more su paz. Porque Dios no confunde a nadie. Dios quiere ordenar, Dios quiere traer paz, Dios quiere traer unidad con Él. Es Dios, mis hermanos, quien al acercarnos a Él por medio de Cristo, ordena nuestras vidas y, escúchame bien, cambia el ambiente de nuestro matrimonio. Cambia el ambiente, lo hace mejor, lo hace más agradable. ¿Cuántos han trapeado su casa y cuando la trapean queda y se ve que está trapeada, pero huele feo, huele como a huevo podrido? ¿Sí les ha pasado? ¿No les ha pasado? O sea, que a veces no se lava bien el trapeador, o que el trapeador ya está demasiado percudido y necesitas cambiarlo. Y que lo lavas y trapeas, no quedó limpio el trapeador y sí trapeaste, pero huele feo. Bueno, así es cuando los matrimonios quieren aparentar una paz que no hay. Sí, se ve todo así superficialmente bien, pero algo huele feo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que huele feo? Bueno, cuando tenemos paz para con Dios como matrimonio, cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, ordena nuestras vidas y cambia el ambiente matrimonial, lo llena de armonía, lo llena de cuidado. Yo recuerdo mucho la historia de los papás de un pastor que cuenta de cómo tu papá fue muy, muy malo con su esposa durante muchos años. Pero en los últimos años de la vida de su esposa, o sea, de la mamá de este pastor, él se convierte a Cristo y Cristo cambia completamente el ambiente de su casa. Y este pastor dice: yo pude ver cómo mi papá se llenó de cuidado para con mi mamá. Los últimos años estuvo enferma su mamá, muy enferma. Y dice: y yo vi cómo mi papá entregó su vida literalmente para cuidarla, porque Cristo había cambiado su corazón. Dios cambió el ambiente de su matrimonio. Dios lo llenó de armonía, de cuidado. Dios llenó su matrimonio de amor. Y ya vimos en bastantes temas las formas del amor matrimonial, ¿verdad? ¿Cómo podemos manifestar el amor? ¿O cómo puede tomar forma en nuestro matrimonio el amor? A través de la entrega, la fidelidad, la instrucción, el cuidado, el perdón, el valor. Cosas que deben de existir en nuestro matrimonio para que el amor sea visible, no de labios, porque de labios nos comemos un taco. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu esposo o a tu esposa: de labios me como un taco. O sea, no con palabras, con hechos. Me puedes decir que me amas mucho, pero si no te entregas, si no me instruyes, si no eres fiel, si no me valoras, si no tienes perdón por mí cuando me equivoco, entonces ¿cómo me dices que me amas? Porque el amor se refleja en todas estas cosas. Dios cambia el ambiente matrimonial y lo hace un ambiente cristocéntrico. Ahora todo gira en torno a Cristo. Ya no en tus deseos. Irte con tus amigotes. Dígale a la esposa: tú te quieres ir con... No en el deseo de irte con tus amigas o de gastar mucho, andar en la vanidad. No, ya todo eso pasa a segundo término. Ahora importa tu esposa y tu esposo. El ambiente ya es diferente, ya son cristocéntricos. Ahora Cristo es quien tiene el mayor valor en la casa. Su opinión es la más grande. Su gobierno es el más deseado en nuestro matrimonio. Y Dios quiere, mis hermanos, matrimonios en los cuales reine su paz. Dios quiere que tu matrimonio tenga paz, que tu matrimonio tenga unidad, que tú estés como mujer satisfecha en todo y que tú, varón, estés satisfecho en todo con tu esposa. No, te repito, porque sea perfecto o perfecta. No. Porque no se basa la paz en eso, sino en saber quién es Dios en su matrimonio y cuál es la relación de su matrimonio con Dios. La confianza de que pase lo que pase, Dios está en medio de ustedes y son capaces de perdonar, son capaces de amar, son capaces de entregarse.
Lo mismo que pudo llegar a experimentar David o este hombre llamado Ridley, es lo que el matrimonio debe de poder experimentar. Lo que como matrimonios debemos vivir. Si es que conocemos quién es Dios y si es que permitimos que sea Él quien nos gobierne. Porque cuando como matrimonios debemos de llenarnos, mis hermanos, de la comunión íntima con Dios. Son un matrimonio, pero en lo individual cada uno se tiene que llenar de Dios para que el matrimonio funcione. Yo necesito, por amor a mi esposa, llenarme de Dios. Porque entonces, ¿qué bueno le voy a ofrecer a ella? Yo sé, yo entiendo que sin Dios yo no tengo nada bueno que ofrecerle a ella. Es más, cuando fuimos novios, ella y yo, o antes de ser novios, Dios me enseñaba mucho porque yo tuve una espera larga, porque yo no tenía la confirmación de parte de Dios de que ella fuera a ser mi esposa y yo no quería cometer un error de hacerme la novia y después ella fuera la esposa de otro. Es decir, termináramos nuestra relación y al final yo estuviera con otra mujer y ella estuviera con otro varón. Y en la espera, a veces me preguntaban mi mamá, mi hermana, oye, pero ¿por qué no? Y les dije, es que no sé, les decía, no sé, hay algo que todavía no. ¿Pero qué es? ¿No te gusta esto? No, es que no sé qué es. Cuando el Señor me confirma, es como, y yo se los he platicado, como si aquello que fuera una barrera se cayera. Se cayera y ya nada me impedía. Yo recuerdo que estaba en mi oficina y estaba como desesperado. Me sentía muy desesperado por verla y decirle que Dios me había confirmado que era la mujer para mí. Y cuando nos llaman los pastores y me preguntan, oye, pero pues toda la espera tuvo que tener un propósito. ¿Qué te enseñó Dios? Me dijo. Y lo que Dios me enseñó a mí fue precisamente eso. Le dije, yo antes de este tiempo yo no tenía nada bueno que ofrecerle a ella. Y no hablando económicamente ni nada, porque tenía muchísimo y no se crean. Pero espiritualmente no tenía nada bueno que ofrecerle. O sea, yo no podía ser bueno para ella en ese momento hasta que Dios me enseñara y yo aprendiera lo que entonces yo podía ofrecerle a ella. Y después le dije, pero ahora sé que sí puedo ofrecerle algo, espiritualmente hablando. Y fue cuando pues ya le dije que si quería ser mi novia, después ya les mando WhatsApp. Pero necesitamos entender que solamente el matrimonio va a funcionar y va a tener paz cuando ambos se encargan también de llenarse en lo individual el uno para el otro, de manera personal y también para mi pareja. Mi esposa, ella sabe y lo entiende que si no se llena de Dios no va a poder ofrecerme nada. O sea, a lo mejor lo carnal sí, pero al matrimonio cristiano no le tiene que importar eso, sino la plenitud de Cristo, la plenitud, la felicidad. ¿Cuántos matrimonios de verdad quieren ser felices? ¿Sí lo desean? Tienen que llenarse de Dios, tienen que morar la paz de Dios en sus corazones, en su matrimonio. De lo contrario no se puede. La frase que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el pasaje base que leímos de 2 Corintios 13:11, donde dice vivid en paz. Esta frase vivid en paz en el original implica, mi hermano y mi hermana, una acción o movimiento por buscar que la paz sea posible. Cuando el apóstol Pablo dice vivid en paz y el Dios de paz estará con ustedes, son dos palabras distintas, se deriva una de la otra, pero la palabra paz que se menciona en la frase vivid en paz es algo que implica de parte nuestra como cristianos
Como matrimonio, una acción o movimiento para buscar que la paz sea posible. No esperar que llegue sola. No esperar que mi matrimonio sea feliz porque no estoy haciendo absolutamente nada. No, es buscar para que sea posible. Es decir, conducirnos de una manera en la que verdaderamente reflejemos nuestra seguridad en Cristo. Y es lo que debemos de hacer como matrimonios. Trabajar por buscar que esa paz y esa seguridad se vean reflejadas en nosotros. Yo a veces les digo, yo no encuentro, hermanos y hermanas, y menos en un hombre o una mujer casada, escúcheme bien lo que le voy a decir, yo no le veo propósito, y menos en un hombre o una mujer casada, tomarse fotos así y subirlas a Facebook. Solas. No, ¿por qué? Porque reflejan inseguridad. A mí es lo que me reflejan. Inseguridad. ¿Qué necesidad hay de eso, hermanos? ¿Algún beneficio? ¿Alguien que me pueda decir algún beneficio, alguna bendición que haya en hacer eso? No, realmente no hay nada, sino un olor a vanidad, a inseguridad, a insatisfacción. ¿Por qué? Porque necesitan de alguien más que les adule, de alguien más que les reconozca, porque muchas veces, y no estamos hablando de mujeres solamente, hombres que se la pasan tomándose fotos, casados. Como matrimonio debemos de buscar reflejar esa seguridad, hermanos, que mi esposa esté segura de que para mí es la mujer más perfecta que pueda existir en la tierra y que no necesite de nadie más, y viceversa, que yo no necesite de nadie más. Debemos accionar nuestros sentidos, accionar nuestros miembros a fin de que la paz de Dios y la paz en nuestro matrimonio sean posibles, a fin de que la unidad, que es lo que significa paz, la unidad con Dios y la unidad con nuestro matrimonio reine en nuestros hogares. Hay hogares donde hay una guerra continua por deseos personales. Es que yo quiero lo mío y tú quieres lo tuyo, y ahora yo tengo que renunciar a lo mío por ti. Ay, no puede ser. Y no hay una voluntariedad de renunciar el uno por el otro, y hay guerra. Creo que lo mencionaba mi esposa en la enseñanza de mujeres. Varones que no quieren llegar a la casa. No quieren llegar a la casa porque si saben, si llegan, no, hombre, ya se les armó. Llega el varón, se quita los tacones y comienza a caminar de puntitas para que no se escuche. Porque no quieren que la esposa se dé cuenta. Porque su esposo, más allá de darles un consejo, les va a reclamar o incluso a insultar. Eso no es vivir. Y hay algo que... Esta es la verdad. Matrimonios que se casan para vivir como solteros. Digo yo, ¿cómo le echan a perder la vida al otro que sí quiere verdaderamente formar un matrimonio? Se casan y no hacen otra cosa más que pelear. Se casan y no hacen otras cosas más que reclamar sus derechos. Se casan y no hacen otra cosa más que exigir que el otro les sirva. Si querías una vida de soltero, ¿para qué te casabas? Ese es mi pensamiento, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que aquí haya de esos, pero no debe de existir ese tipo de pensamiento, hermanos. No debe de haber eso. No debe de haber mujeres que sean demasiado irrespetuosas con sus maridos, que todo el tiempo estén reclamándole o que no los tomen en cuenta. No deben existir en los matrimonios cristianos ese tipo de mujeres. Fíjese, Proverbios 27:15 dice: como gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Cuántos han tenido una gotera en su casa? ¿Sí han tenido una gotera? Como gotera continua en tiempo de lluvia, así es la mujer rencillosa, dice, con su marido. Así son, la gotera continua en tiempo de lluvia en Guadalajara, así dice la Biblia, y la mujer rencillosa son semejantes, dice.
24:7. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta. ¿Qué es una tierra desierta? Calor, no hay nadie con quien puedas platicar. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Imagínense, ¿qué escenario tan difícil plantea la Biblia? Y lo compara con un matrimonio. En un matrimonio, una mujer iracunda y rencillosa es más complicado que estar en el desierto sin nadie con quien hablar. Es mejor morar en el desierto, o es semejante a tener una gotera en tu casa que te echa a perder los muebles. Pero los hombres no se quedan atrás. En Proverbios 15:18 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos: el hombre que se enoja fácilmente arma líos. El que se enoja fácilmente, ¿qué hace? Arma líos. Y hay hombres que arman lío de todo. Todo es un problema para algunos varones. El que es paciente los calma. Qué satisfactorio es para una mujer que esté una mujer enojada por una circunstancia, y llegue el varón que es paciente y la calme. A ver, no, mi amor, a ver, mira, cálmate. Y que te termine la mujer diciendo: ay, gracias, mi amor, porque me ayudas. O viceversa, ¿no? Un hombre que esté y que llegue la mujer y le dice: a ver, no, cálmate. Cálmate. Cálmate, pero el que se enoja, el que es iracundo, ¿cómo es peleonero y cómo arma líos? Nada le gusta. Proverbios 29:22. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Y pues sabemos que esto es incluso hasta los golpes. Proverbios 22:24. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Porque es un ambiente hostil el que va a producir matrimonios difíciles, hogares contaminados, que no es lo que Dios quiere para los matrimonios. Por eso los matrimonios necesitamos, mis hermanos, sujetarnos a la fe, en la fe de Cristo a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer quién es Dios según su palabra. Necesitamos creer la relación que Dios quiere tener con nosotros y que como matrimonios podemos experimentar en Él. La fe es indispensable en un matrimonio de paz. La fe es indispensable para propiciar un ambiente de unidad. Creerle a Dios, conocerlo a Él. Un hombre dijo que es muy diferente conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Aquel que conoce acerca de Dios no produce nada en su vida, pero aquel que verdaderamente tiene una relación con Dios, que lo conoce, entonces verdaderamente puede propiciar un ambiente de paz, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Y necesitamos vivir en la fe que es de Jesucristo para conocer a Dios. Es la fe la que nos lleva a experimentar el poder de Dios. Es la fe la que nos lleva a experimentar su perdón. Es la fe la que nos lleva a experimentar su gracia. Es por la fe que tenemos paz. Es la fe en Él lo que nos va a mantener con sumo gozo ante las diversas pruebas. Es la fe en Él la que va a permitir que nuestro matrimonio se siga edificando como un matrimonio de unidad y de paz. Y no es simplemente, mi hermano y mi hermana, creer por creer. No es tener fe por tener fe, sino que al tener fe en Dios, nosotros estamos afirmando que sus palabras son fieles. Le damos valor a sus promesas como verdaderas.
y nos permite descansar en que todo lo que ha dicho hará. Fe que no te permite descansar no es fe. Así de simple. Si tú dices que tienes fe en que Dios va a obrar en tu esposa, pero no descansas en ello, no es fe. O es otro tipo de fe, una fe simplemente intelectual. Una fe semejante a la de los demonios. Creen que hay un Dios y tiemblan. Pero la fe que es de Dios, esa fe nos lleva a la acción. Produce un resultado. Siempre la fe va a producir un resultado. Y la verdadera fe, aquella que le da valor a las palabras de Dios, que le da valor a las promesas como verdaderas, nos lleva a descansar que todo lo que ha dicho Él se hará. Como aquella promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Es una promesa de parte de Dios o no? Si tú crees en ello vas a descansar. No vas a estar, ay Señor, pero es que ya pasaron 2 años y mis hijos no se entregan. No, tú haz su trabajo, tú muestra un matrimonio de paz. Y vas a ver cómo tus hijos van a comenzar a ser atraídos por el testimonio a Dios. Pero necesitas creer y accionar tu vida. La fe es la que nos lleva a rendir nuestras vidas en obediencia y en mansedumbre. Una persona dijo, los requisitos para mantener la paz son la fe, la obediencia y la mansedumbre. Es solamente por medio de una fe inquebrantable en Dios. Es solamente por medio de una fe inquebrantable. ¿Y qué es una fe inquebrantable? Aquella fe que tuvo David cuando estaba siendo perseguido por Absalón para matarlo. Aquella fe que tuvo este obispo de Londres para poder dormir tranquilamente sabiendo que al siguiente día lo iban a quemar en la hoguera. Pero solamente es por medio de una fe inquebrantable en Dios que la serenidad y la tranquilidad pueden perdurar frente a circunstancias confusas y de quebranto. Cosas en las cuales otros se quebrantan, yo no, porque tengo fe. Cosas en las cuales otros pierden la paz, yo no, porque creo en mi Señor, porque creo en Dios. Pero el orgullo, la obstinación, la presunción y la susceptibilidad egoísta, todo eso destruye la paz. Todo eso destruye la paz. En Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, si algún matrimonio es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia, si tú haces las cosas en tu matrimonio por envidia, es que la otra vez me dijeron que aquel matrimonio lleva mucho su esposo a su esposa y ya mi esposa me está reclamando porque no la saco. Porque él tiene dinero y yo no. Y comienzas a hacer las cosas por envidia, te voy a sacar, pues ya, vámonos, para que no estés enfadando. Eso no es lo que Dios quiere. Pero si ustedes hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Muchos matrimonios viven tristes y amargados porque solamente hacen las cosas por egoísmo, por envidia, por celos, por motivaciones inadecuadas. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no proviene o no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Es decir, Dios no te ha dicho que tú hagas las cosas de esa manera. O que Dios no te ha dicho que haciendo las cosas de esa manera tu matrimonio va a funcionar. Dios jamás dijo eso. Eso te hace creer el diablo. Eso te hace pensar que con tu dinero tú vas a tener un buen matrimonio, pero no es cierto. Eso te hace pensar el diablo que por cosas externas entonces vas a cambiar el corazón de una persona, y no es cierto. Porque eso produce celos, peleas y problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, ¿cuál es la sabiduría que viene de Dios, mi hermano? Su palabra.
En su palabra encontramos la sabiduría que viene de lo alto, el consejo más efectivo para todo tipo de circunstancias que podamos vivir matrimonialmente hablando. Pero los que tienen la sabiduría de Dios, es decir, los que se sujetan a la palabra, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con su esposa y con su esposo. No dice así, pero es con los demás. Yo les dije, es aplicable totalmente al matrimonio. Son obedientes con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen solamente así, ambos unidos a Dios. Entonces van a poder experimentar un matrimonio tan armonioso. No que no vayan a discutir, va a haber diferencias, pero una vez dijo una persona, diferencias que no se arreglan se vuelven problemas. Y los cristianos, los matrimonios cristianos, debe de haber una falta de problemas. No debemos de tener problemas, debemos tener diferencias que se arreglan. La mujer sujetándose al marido y el marido amando a su mujer. Y estando los dos de acuerdo con Cristo, para que no se generen problemas y perder la paz que Dios quiere darnos y quiere que viva y prevalezca en nuestro matrimonio, en lugar de contiendas que producen divisiones, cosas que Dios aborrece. La palabra de Dios, mis hermanos, nos demanda que como matrimonio busquemos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y nos vamos a encontrar con muchas cosas que quieren romper esa paz. La paz que Cristo quiere producir en los matrimonios. El egoísmo principalmente. El pensar en ti y dejar de pensar en tu esposa. Dejar de pensar en tu esposo. Una persona egoísta jamás va a poder experimentar la paz de Dios en medio de su casa. Los vicios. Si una persona tiene vicios, es una persona que jamás va a poder experimentar la plenitud matrimonial. Cualquier tipo de vicio, incluyendo la pornografía. Incluso los videojuegos, Hay maridos que están enviciados en los videojuegos. Imagínese usted un hombre cincuentón jugando al Mario Bros. En lugar de irse a trabajar. El orgullo, la soberbia, el no saber pedir perdón, no saber reconocer tus faltas, el no saber reconocer el valor de tu esposa al lado tuyo, algo que Dios tan precioso te ha dado, varón, o viceversa. No puedo decir que también es precioso, pero te ha dado algo bueno con tu varón. Voltea a verlo.
¿Está precioso? No eches mentiras, si no está precioso no digas que sí. Por dentro nomás, si está bien, eso es bueno. Dios te dará un cuerpo glorificado. La vanidad echa a perder la paz matrimonial. Vanidad que en ocasiones las vanidades generan grandes cargas, grandes cargas, deseos excesivos de riqueza, así como grandes deudas también. El involucramiento con terceros, padres, amigos, familiares. En una ocasión, cuando recién nos casamos, ya estamos terminando, En una ocasión, cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, ahorita mi esposa me va a desmentir si estoy mezclando con algún capítulo de Rosa de Guadalupe, pero yo cuando me casé con mi esposa, en una mañana, mi esposa me contaba que tuvo un sueño. Sí, ¿verdad, mi amor? Me estoy achacando la historia de alguien más. No, ¿verdad? Me contaba que tuvo un sueño y decía que en ese sueño estamos en nuestra casa y fue en los primeros días de matrimonio, si no es regresando de la luna de miel, fue algo así iniciando nuestro matrimonio. Y dice que tuvo un sueño y en ese sueño dice que estamos en nuestra casa y estaba lleno de animales. De muchos animales de todo tipo, grandes, pequeños, y de repente entraban personas y familiares nuestros, y que mi esposa se sentía muy turbada porque toda la casa estaba llena de animales y familiares y personas que incluso ella no conocía, o sea, muchas personas y animales. Y dice, había un desorden en la casa. Y yo le dije, bueno, yo no soy José, ¿verdad?, para interpretar sueños. Pero posiblemente Dios nos esté alertando para cuidar que no permitamos que nadie ajeno perturbe la paz de nuestro hogar. Que nadie quiera introducir pensamientos, introducir cosas a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y eso es algo importantísimo, porque a veces llega el papá o la mamá, y sobre todo que no son cristianos, y mete y siembra un pensamiento en él o en ella que perturba la paz en sus hogares. O amigos. Pero el involucramiento con terceros a veces quiere quitar la paz. No permitan eso, hermanos. Como matrimonios, pónganse de acuerdo con Dios. Si han de pedir consejo, pidan consejo a personas espirituales, personas de ejemplo. Que sean de ejemplo y que ustedes saben que son de ejemplo. No aquellas personas que es que se ve que son de ejemplo. No porque se vea, sino porque los conoces. Porque el que se vea es como aquel piso que se ve limpio pero huele mal. ¿Se acuerdan que hace rato les comenté de una pareja que se andaba queriendo separar, verdad? Bueno, esa pareja que se andaba queriendo separar recibió a otro matrimonio que también se quería separar a pedirle consejo a él sin saber que también se iba a separar, porque pensó que era un hombre espiritual. Imagínense. O sea, no voy a pedirle consejo a aquel, pues a ver qué me recomienda por mi matrimonio, y él por el otro lado también planeando el divorcio. Qué cosas, ¿no? La falta de atención. Eso perturba la paz del matrimonio, ya sea por trabajo, un trabajo excesivo, perturba la paz del matrimonio, por estudio, por ministerio incluso. La falta de intimidad sexual también perturba la paz del matrimonio y muchas otras cosas. Pero todas estas cosas, hermanos, Dios quiere ordenarlas y quiere transformarlas en un lugar donde reine su presencia, un lugar donde Él sea glorificado. Un lugar donde nosotros como matrimonio podamos ser felices. Que como bien lo mencionaba mi esposa también en su enseñanza, un lugar donde tú puedas llegar, varón, y puedas encontrar el refugio de tu esposa. Y viceversa, la esposa encontrar la protección y el valor del marido. Y puedan ser felices y plenamente satisfechos, y escúchame bien, seguros de que en esta vida o en cualquier otra
lo volverían a escoger a él y a ella. Seguros. No que andes pensando en cambiar de marido o cambiar de mujer. Mejor trabaja para que tu esposo y tu esposa sean mujeres y hombres de Dios, llenos de la palabra. Termino con este pasaje. Romanos 14, 17 al 22. Dice, porque el reino de Dios, póngase de pie mi hermano y mi hermana. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni nada, cosas naturales, cosas semejantes a estas. En ese momento los corintios estaban enfrentando problemas de que por comidas y bebidas estaban teniendo tantos conflictos, tantas disensiones, discordias, pleitos de todo tipo. Se estaban perdiendo algunos al no recibir un testimonio adecuado. Y dice el apóstol Pablo, Dios hablando a través del apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, para que no andes buscando estas cosas. Si tú quieres que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne tu matrimonio, no busques las cosas materiales o naturales, busca las espirituales. Una mayor riqueza no debe edificar tu vida, ni tu matrimonio, ni un mejor trabajo. Busca antes el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es gracia sobre gracia, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que debe de reinar en un matrimonio: justicia, gozo y paz. Repite conmigo: justicia, paz y gozo. Eso es lo que debe de reinar en tu matrimonio. Si no reinan estas cosas, necesitas involucrarte personalmente más con Dios, y también necesitas involucrarte más con tu esposa o con tu esposo. Unirte más con él o con ella. Porque el que en esto sirve a Cristo, en la justicia, el gozo y paz, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿A qué debemos de seguir? Lo que edifica. Todo te puede ser lícito, pero no todo te conviene. No todo te edifica. No te debes de dejar de dominar por todo. Mejor sigue lo que contribuye a la paz, a la unidad matrimonial, a la edificación mutua. Si te edifica y edifica a tu esposa, hazlo. Si no edifica, deséchalo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas tu matrimonio por causas superficiales. No destruyas el corazón de tu esposa, el corazón de tu esposo por lo terrenal y pasajero. Busca la paz, síguela, edifícate. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pablo lo estaba aplicando a un problema real en el momento a los corintios. Estaba hablando de la comida, de lo inmundo que los judíos consideraban, y Pablo les dice que todo en Dios es santificado, y que si tú crees que no se debe de comer carne, pues no comas, y no comas menos delante de aquel que dice que no se debe de comer. Si tú crees que todo se puede comer, guarda a tu hermano, pero tú lo puedes aplicar a cualquier cosa que pueda hacer tropezar a tu esposa o a tu esposo, cualquier cosa que lo ofenda, cualquier cosa que lo debilite o la debilite. Si vas a hacer algo, mujer, que va a sentir que tu esposo se va a sentir ofendido o menospreciado, no lo hagas. Si vas a hacer algo, varón, que puede hacer que tu esposa se sienta menos mujer, no lo hagas. No le hagas sentir que tu esposa no vale o que no es capaz. O mujer, no le hagas sentir a tu esposo que tu esposo no es capaz.
Son cosas que ofenden y debilitan tu relación matrimonial. Busca lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Busca confiar en Dios y confiar en tu esposa y en tu esposo. Bienaventurado eres si no te condenas a ti mismo por lo que apruebas. Bienaventurado eres, varón, si por lo que tú crees que debería de ser tu esposa no terminas condenándote a ti mismo. Porque al fin y al cabo la mujer es reflejo del varón y el varón es reflejo de Dios. ¿Quieres ser un varón conforme al corazón de Dios y quieres que tu esposa sea una mujer virtuosa? Tú tienes que reflejar ser un varón conforme al corazón de Dios primero. Y tienes que llenarte de Dios. Y la paz de Dios estará en sus matrimonios, en nuestros matrimonios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? ¿Cuántos quieren tener matrimonios de paz? Busquemos la unidad, una unidad cada vez más profunda con Dios y con nuestra esposa y con nuestro esposo, con sus esposos. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra y por tu presencia. Gracias por tu instrucción. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos duros de servicio. No entendemos, a veces el Espíritu Santo habla y endurecemos nuestro corazón. Pero aquí estamos, Señor, queremos ser dóciles. Cámbianos, transfórmanos. Ayúdame a mí a ser un mejor varón para mi esposa. Pon en mí más hambre de ti, Señor. Ayúdame a ser sensible a las necesidades de mi mujer. Y ayuda a las mujeres a ser sensibles también al marido. Necesitamos más de ti, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y produzca fruto, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Hermanos, disculpen el tiempo, pero es una vez al mes. Y como es una vez, es la primera del año, entonces tomélo de 3 meses, enero, febrero, marzo. Por eso. No, disculpen el tiempo, pero espero y confío en el Señor. Que nuestro matrimonio sea cada vez más apegado a Dios, que nuestro matrimonio sea un matrimonio que impacte la vida de otros, porque para eso estamos aquí, para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la instrucción. ¿Sale? Entonces, que Dios les bendiga, Dios siga guardando sus corazones, guardando sus pensamientos en Cristo, que el Señor siga edificando sus matrimonios y que cada vez podamos tener mayor felicidad con nuestra esposa y mayor felicidad con sus esposos. Voltea con el que tienes a un lado. Dile, tienes que ser un matrimonio de ejemplo. Si es tu esposo, pues con mayor razón, ¿verdad? Ahora voltea con tu esposa y con tu esposo y dile, quiero hacerte verdaderamente feliz. Y ahora bájate un poquito el cubrebocas y dale un besito. De trompita, no sean aborazados. De trompita. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen bonita noche. Muchas gracias.